Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Dar la bienvenida a todos y también a aquellos que nos están siguiendo vía telemática. La sesión de hoy está dedicada al mundo de los probióticos y la conferencia pues la va a dar la profesora Leónides Fernández Álvarez, que es profesora titular, y bueno, va a hacer la presentación el profesor Ordóñez, dado que es catedrático del departamento, jubilado, de un área distinta a la de la profesora Fernández, pero le conoce muy bien y en consecuencia pues le ruego que haga una presentación. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Señoras académicas, señores académicos, público en general y también el público que está conectado telemáticamente, distinguido telemáticamente. Muchas gracias, señor presidente, por haberme encomendado la presentación de la profesora Leónides Fernández Álvarez. Es para mí un honor introducirla en la academia y anunciarles que tienen una gran formación en ciencia y tecnología de los alimentos. Conozco a la profesora Fernández Álvarez desde que se incorporó al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, llamado entonces así, de la Facultad de Veterinaria de Madrid en 1984. Para realizar su tesis doctoral. Desde entonces, nuestras relaciones profesionales han sido las propias de la convivencia diaria, compartiendo docencia en un departamento universitario. Sin embargo, tuve una relación con ella más cercana cuando, bajo la coordinación de quienes hablan, los profesores del departamento escribimos 3 libros sobre tecnología de los alimentos. Puedo decir que es una persona meticulosa que analiza rigurosamente los conceptos científicos que se vierten en los libros. Permítaseme ahora exponerles un resumen del brillante currículum que se ha forjado la profesora durante su vida académica. No voy a detenerme mucho en su actividad docente, porque es una persona con dedicación completa y, por tanto, su docencia es muy extensa en la rama que cultiva. Simplemente señalaré que imparte docencia en los grados en veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos y en el máster de nutrición humana y dietética aplicada. Ha participado en 4 proyectos de investigación docente y tutela regularmente trabajo fin de grado y trabajo fin de máster. Tiene reconocido los 6 quinquenios docentes. Sí deseo, en cambio, referirme más ampliamente a su trayectoria científica. En el departamento del entonces denominado Higiene y Tecnología de los Alimentos, realizó su tesis doctoral bajo la dirección de la catedrática Carmen San José Serrán, hoy día jubilada. Vaya desde aquí un cariñoso recuerdo hacia ella. Su tesis versaba sobre el mecanismo de regulación de la síntesis de proteinasas y lipasa de Pseudomonas fluorescens, una de las bacterias psicotrófas más frecuentes en los alimentos frescos, cuyas enzimas extracelulares, lipasa y proteasa, ocasionan la alteración de los mismos. En un periodo intermedio, en 1987, se desplaza al Fluorescer Center de Canadá para realizar algunos experimentos con un mutante de dicha bacteria que no sintetizaba pioverdina, el sideróforo fluorescente típico de esta especie, que le sirvió para su tesis doctoral. La defiende en 1989 en la Universidad Autónoma. Su actividad científica en este periodo le permitió publicar una decena de artículos en revistas internacionales de prestigio. Una vez doctora, amplió su formación con una beca FPI postdoctoral durante el bienio 1900-1992 en la Universidad de Wisconsin. Y en 1998, siendo ya profesor titular, realiza una estancia de 6 meses en el Instituto for Research de Holanda, financiada por el Programa Sectorial de Formación de Profesorado. En estos centros profundiza en su formación, especialmente en genética de bacterias lácticas. De vuelta a España, se interesa por la microbiota materno-infantil y hacia 1998 se une al equipo liderado por el profesor Juan Miguel Rodríguez, aquí presente hoy, dedicado al estudio de la microbiota comensal en periodo perinatal y a la selección de probióticos para distintas aplicaciones. Línea que actualmente sigue cultivando como miembro del grupo de investigación Provilar de la UCM. La relevancia científica de los resultados de sus investigaciones ha quedado reflejada en el número de citas que le adjudica la Web of Science y la base Scopus. Se aproxima a las 7.000, de las cuales 4 artículos con más de 500 citas. Y tengo que mencionar, porque eso creo yo que es muy importante, que 2 artículos están marcados en la Web of Science con Highly Cited Paper, que como ustedes saben,
Están colocados en el selecto 1% de los que han recibido más citas en el año de su publicación. Uno en la revista PLOS ONE y el otro en Pharmacological Research. En total, sus publicaciones en revistas interesadas supera el centenar. La Web of Science le otorga un índice H de 38 y la base Scopus 41, lo que cae dentro del campo que cultiva en la categoría de excelencia. Si tuviera que destacar alguna aportación al mundo científico, elegiría el descubrimiento que el grupo hizo acerca de que la leche humana, en condiciones fisiológicas, contiene bacterias que, procedentes del intestino por vía endógena, llegan a la glándula mamaria. Pasan al lactante durante la lactación y juegan un papel clave en la colonización inicial del intestino del lactante. Las investigaciones en esta temática han conducido a ampliar o modificar los conocimientos sobre la maternidad en sus fases de embarazo, parto y lactancia, y a poner en valor la importancia de la microbiota en la salud. Por lo demás, relacionado con su actividad científica, tiene reconocido 6 sesiones de investigación, ha codirigido 10 tesis doctorales, es coinventora de 4 patentes, todas en explotación, y participó en la creación de una empresa de base tecnológica OCM en 2011, que fue adquirida por el Grupo Biotecnológico Zendal en 2016. Ante este perfil científico me atrevo a decirles que estamos ante una científica de gran altura, con un currículum realmente envidiable y con una excelente calidad humana. Termino felicitando a su grupo por el trabajo que ha realizado, empezando por el coordinador del equipo, Juan Miguel Rodríguez, seguido por Esther Jiménez, María Luisa Marín, Susana Langa, Rocío Martín, Belén Orgaz, Susana Manzano y otros integrantes del grupo que no recuerdo o no los conozco. Les dejo en compañía de la doctora Fernández Álvarez, que nos va a disertar sobre los probióticos, un tema de que todo el mundo habla y a buen seguro nos informará de muchos atributos de esta bacteria que no todo el mundo conoce. Profesora Fernández Álvarez, tiene la palabra. Querida amiga Leo, sí, sí. Muchas gracias por las palabras que me ha dedicado, doctor Ordóñez. Y también quiero agradecer al presidente de la Academia y al resto de los miembros la invitación para impartir esta conferencia hoy aquí. Quisiera empezar esta charla haciendo una breve explicación sobre el título, ya que trata sobre la complejidad del mundo de los probióticos. La verdad es que la palabra probiótico es una palabra ya muy habitual en nuestras vidas, pero me parece que los distintos sectores de la sociedad tienen distintas percepciones de este término. Por un lado, los consumidores los buscan cada vez más porque se dan cuenta del impacto positivo que tienen en su salud, aunque muchas veces no son capaces de distinguir unos probióticos de otros y tampoco también piensan que pueden servir para todo. Por la parte del sector sanitario hay cierta desconfianza, en parte debida a la falta de conocimiento y en parte debida a algunos casos aislados en los cuales se han relacionado efectos adversos al consumo de los probióticos. Los legisladores tampoco lo tienen fácil porque los probióticos son difíciles de clasificar y la protección del consumidor puede ser difícil en estas circunstancias. Del lado de la industria farmacéutica y alimentaria, el sector de los probióticos se ve como un sector que puede proporcionar grandes beneficios económicos y, de hecho, es un sector que está en franca alza. Y nos queda el sector de los investigadores, que son los que se tienen que encargar de proporcionar digamos, el fundamento científico que avale que los probióticos tienen un beneficio para la salud. En la siguiente gráfica podemos observar que las publicaciones relacionadas con los probióticos empiezan a aumentar considerablemente a finales del siglo pasado, cuando aproximadamente los microorganismos ya no solamente se tienen en cuenta o son importantes por las enfermedades que nos provocan, sino porque se empiezan a apreciar ya
por su impacto, por el impacto positivo que pueden tener en nuestra salud. A partir de ese momento, el crecimiento de las publicaciones es prácticamente exponencial, junto con el de los ensayos clínicos relacionados con el efecto de los probióticos, que también van en aumento. La cantidad de información que hay actualmente sobre este tema es muy grande y, por lo tanto, se me van a quedar bastantes cosas en el tintero, porque no es posible cubrirlas en este espacio de tiempo. La importancia de los probióticos yo creo que hay que relacionarla con la microbiota autóctona, con el conocimiento más profundo que tenemos de la microbiota autóctona, es decir, el conjunto de microorganismos que habita nuestros epitelios y que vive en simbiosis con nosotros y que nos presta o que juega un papel fundamental en nuestra salud. Habitualmente, cuando pensamos en microbiota, yo creo que lo que nos viene a la cabeza es el conjunto de bacterias que son comensales, que habitan nuestro cuerpo, pero dentro de la microbiota también no nos podemos olvidar que también hay que considerar a los virus, incluyendo los bacteriófagos de las bacterias, las arqueas, los hongos y los protozoos. A pesar de todo el trabajo que se ha realizado hasta el momento, no es posible dar una definición de lo que es una microbiota normal, y probablemente no se pueda, o no creo que se pueda hacer nunca, porque la información disponible lo que nos indica es que existe una gran diversidad interindividual, y no solo eso, sino que dentro de cada individuo hay unos cambios muy significativos a lo largo de toda nuestra vida, pudiendo oscilar o cambiar esta microbiota en función de distintos factores ambientales, socioeconómicos, etc. Del conjunto de la microbiota, probablemente la más conocida sea la microbiota intestinal, que es también pues el órgano que está más densamente poblado por microorganismos, y también se conocen relativamente bien las funciones que nos presta esta microbiota intestinal, entre las cuales incluye pues una función nutritiva, ya que nos ayuda con la digestión de compuestos que nosotros no podemos utilizar, y fruto de esa digestión se generan ácidos grasos de cadena corta, que son una fuente de energía fundamental para los enterocitos. También nos ayudan con la síntesis de muchos compuestos esenciales para nosotros que no podemos sintetizar, como vitaminas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, etc. Tiene esta microbiota intestinal una función de barrera, evitando la adhesión de los patógenos al epitelio del intestino y produciendo sustancias antimicrobianas que nos ayudan a luchar contra ellos. Tiene también funciones sobre el sistema inmunológico, favoreciendo su correcto desarrollo y digamos otras muchas funciones. El hecho de que esta microbiota haya evolucionado con nosotros a lo largo de muchísimos años da pie a entender, o nos ayuda a entender, que se han establecido unas relaciones muy estrechas entre nuestra microbiota y nuestro organismo, y de hecho se han descrito numerosos caminos de señalización bidireccional entre esta microbiota intestinal y distintas localizaciones, tejidos u órganos, como por ejemplo el tejido adiposo, los huesos, la piel, hígado, riñón, sistema cardiovascular, y probablemente lo que llame más la atención últimamente con el cerebro. Y bueno, pues esta señalización incluye rutas metabólicas, rutas inmunológicas y rutas neuroendocrinas. Ya existe un cuerpo de evidencia bastante voluminoso acerca de la relación que existe entre la alteración de esta microbiota y distintas enfermedades, empezando por la inflamación intestinal
y continuando con desórdenes metabólicos, estados de ánimo, salud mental, etc. Y esta relación ha hecho que se busquen se busquen estrategias para modular esta microbiota y prevenir o tratar estas enfermedades. Entre las estrategias más habituales pues están los prebióticos, los probióticos, que es de lo que hablaré más extensamente hoy, y la transferencia de material fecal, que ha tenido muchísimo éxito en las infecciones por clostridioides difíciles, el uso de metabolitos bacterianos, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, bacteriófagos, microRNAs, etc. Bueno, no se ve el título. El estudio de los mecanismos de acción de los probióticos, que como digo es en lo que me voy a centrar, pues es un campo de mucho estudio, hay mucha investigación dedicada a ella, y en este esquema se resumen los distintos mecanismos de acción por los cuales estos probióticos pueden promover un estado de salud, aunque no todos ellos, debo puntualizar, digamos que se encuentran en todos los probióticos. En la parte superior pues, se muestra la estructura externa de estos probióticos, donde se presentan bacterias y estructuras que permiten la interacción con el epitelio intestinal, permiten la adhesión de estos probióticos al epitelio intestinal. Estos probióticos también producen ácidos orgánicos, por ejemplo, que disminuyen el pH del lumen intestinal. También producen otras sustancias antimicrobianas como bacteriocinas, que nos ayudan a luchar contra estos patógenos que puedan llegar a esta localización. Los probióticos también interaccionan con nuestra microbiota comensal o autóctona presente en el intestino, interaccionan con las células epiteliales, potenciando la secreción de mucus, potenciando también la unión entre las células epiteliales, es decir, que refuerzan la barrera intestinal, interaccionan con las células del sistema inmunitario e incluso pues también con células que segregan compuestos de señalización neuronal. Voy a retroceder un poco y para pues comentar que habitualmente se considera el padre, aunque algunos autores también hablan de el abuelo de los probióticos, a Elie Mednikov. Este investigador que trabajó con Pasteur fue el primero que indicó que el consumo de leche fermentada que contenía bacilos, unas bacterias con forma bacilar, promocionaba o era responsable del estado de salud y de la longevidad de los búlgaros. Y además específicamente este efecto lo atribuyó a esos bacilos que estaban presentes en la leche fermentada. Otros investigadores también aislaron y relacionaron la presencia de algunos microorganismos con la salud, pero realmente el término probiótico, que significa por la vida, inicialmente se utilizó para indicar o para nombrar a sustancias que tenían un efecto digamos que potenciaba el crecimiento de algunos microorganismos. Hubo que esperar a 1985 para que el término probiótico se relacionara con un microorganismo y actualmente la definición que está aceptada generalmente por todo el mundo es la que dio un comité de expertos de la FAO y de la OMS en 2001, que bueno, muchos estarán hartos de oír la definición, pero creo que tengo que decirla. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedador. Esta definición fue ratificada y de hecho es la que se mantiene hoy en día por el Instituto Internacional de Probióticos y Prebióticos. He señalado en la definición
unas palabras en rojo para señalar los aspectos que me parecen más relevantes de los probióticos. En primer lugar, que se tiene que tratar de microorganismos vivos, es decir, no de partes de microorganismos ni de microorganismos que no tengan vitalidad, que no puedan multiplicarse, que sean de administrar en cantidades adecuadas, es decir, para que tengan el efecto. Habitualmente esa cantidad se suele establecer en 10 elevado a 9 microorganismos diarios, aunque esto hay que ratificarlo en cada situación. Y por último, el beneficio para la salud, que no debe ser algo etéreo, sino que se debe de confirmar con ensayos, con evidencia científica sólida. En estos últimos años volvemos a la complejidad de los probióticos porque han surgido numerosos términos relacionados con el de los probióticos. En algunos casos se habla del efecto que tienen o se nombran por el efecto que tienen en una determinada diana, como es el caso de los psicobióticos, los vertibióticos o los oncobióticos. Y por otro lado, pues hay otros términos que yo creo que son más utilizados y que probablemente tienen mayor interés y a los que les voy a dedicar algo más de tiempo para hablar sobre ellos, que son los términos de prebiótico, simbiótico, parabiótico y posbiótico. Digamos que los más antiguos en la familia son los probióticos de los que hemos hablado y los prebióticos, entendiendo que los probióticos son sustancias, ingredientes alimentarios que no digerimos y que estimulan la actividad y el crecimiento de determinados microorganismos, dándonos un beneficio para la salud. Esta definición hay que puntualizarla un poco. Me gustaría puntualizar dos aspectos. Uno de ellos es sobre los microorganismos, porque habitualmente los prebióticos se relacionaban con los probióticos, es decir, que eran compuestos que potenciaban el crecimiento de los probióticos, pero hay que hacerlo mucho más amplio porque dentro de este grupo también hay que incluir aquellos compuestos que estimulan o que favorecen el crecimiento de una microbiota autóctona saludable. Y después, por otro lado, yo creo que el término probiótico generalmente se asocia a compuestos del tipo oligosacáridos o fibra que nosotros no podemos digerir y pues ahora ya hay evidencia de que hay otros muchos compuestos que tienen esta capacidad de modular la microbiota, como por ejemplo los polifenoles. Los simbióticos también son parte de la familia más antigua y es la combinación de probióticos y prebióticos. Los probióticos siempre han planteado un problema precisamente por el asunto de la viabilidad y hay ciertas evidencias que nos muestran que no todos los efectos saludables o beneficiosos asociados a los probióticos requieren que estos microorganismos estén viables. Y bueno, pues yo creo que ha habido un gran interés por estudiar estos microorganismos inanimados que de hecho a nivel comercial pues se inactivan mediante distintas tecnologías como las altas presiones hidrostáticas, los pulsos de luz ultravioleta, ultrasonidos, calor, etc. Esto es lo que se conocía antiguamente, antes del consenso, que ahora indicaré, como parabióticos. Y por otra parte, pues también existían pruebas de que algunos metabolitos producidos, sintetizados por estos probióticos, pues también tenían un efecto beneficioso sobre la salud sin necesidad del microorganismo y se podían purificar más o menos
para, digamos, ser administrados. Dentro de este grupo pues están los ácidos grasos de cadena corta, algunas proteínas, ácidos orgánicos, etcétera, y a estos compuestos era a lo que antiguamente se le denominaban posbióticos. Hace 3 años o 2 años, esta asociación de probióticos y prebióticos, esta asociación internacional, decidió renombrar la terminología de estas preparaciones, y lo que antes se denominaba parabióticos, ahora esta asociación indica que se deben denominar posbióticos, es decir, que los posbióticos son microorganismos inanimados, y he tachado ahí lo de inactivos porque no quieren que se utilice la palabra inactivo, porque realmente sí que tienen una acción biológica, lo que pasa que no se pueden multiplicar, y o sus componentes que, como siempre, pues ejercen un efecto beneficioso para la salud. Lo que antes conocíamos como posbióticos, pues ahora se deben o han cambiado de categoría y se deben utilizar como medicamentos. Esto es, si no corro tanto, quizás sea mejor. Sí que me gustaría aclarar o puntualizar que no todos los investigadores están de acuerdo con esta reclasificación, y me imagino que tendremos que esperar un poco para ver cómo se asientan toda esta terminología. Los probióticos clásicos o los probióticos que se empezaron a utilizar inicialmente generalmente se aislaban a partir de heces de niños de lactantes, porque se consideraban que eran los que tenían la microbiota más pura, o de leches fermentadas, puesto que su consumo se había hecho a lo largo de muchos años sin que se observaran efectos adversos. Y normalmente estos probióticos pertenecían al grupo de las bacterias lácticas, en concreto, pues sobre todo bacterias del antiguo género Lactobacillus y bifidobacterias. Realmente digamos que la eficacia de estas cepas se basaba en el estudiar pues si tenían actividad antimicrobiana con métodos in vitro muy sencillos, muy generales, y en algunos casos incluso pues estudiaba la actividad inmunomoduladora. Y basándose en estas pruebas, pues digamos que ha habido una explosión de productos que se han desarrollado muchas veces sin evidencia científica. Es lo que se denomina el paraguas probiótico, productos que contenían microorganismos de especies relacionadas con otros que sí que se habían estudiado, pero para los cuales no existía evidencia científica. Es muy importante recordar que muchos de los efectos de los probióticos son específicos de cepa, no todos, pero algunos sí. Las principales aplicaciones de estos probióticos clásicos pues eran para las infecciones del tracto gastrointestinal y ya en menor medida para las infecciones vaginales. A continuación, lo que voy a hacer es hablar de otras aplicaciones, otras dianas de los probióticos, basándome en los resultados que hemos obtenido en nuestro grupo de investigación. Y la primera de ellas es el desarrollo o una aplicación de los probióticos para las mastitis. El desarrollo de estos probióticos deriva del conocimiento que, como ha señalado antes el doctor Ordóñez, tiene nuestro grupo sobre la microbiota de la leche humana y de el conocimiento de la alteración que se produce en esta microbiota, en las mastitis, donde realmente lo que ocurre es una disbiosis, donde hay una o dos especies que
borran del mapa esta microbiota habitual, diversa que tiene la leche materna y predominan causando las mastitis. El aislamiento de algunas cepas, de muestras de leche de mujeres sanas, su caracterización in vitro para saber qué actividades tenían y posteriormente su empleo en ensayos clínicos ha permitido demostrar que los probióticos son una buena alternativa para el tratamiento de las mastitis, que son más eficaces incluso que los antibióticos, y no solo eso, sino que cuando se administran en el último tercio del embarazo también son muy útiles para la prevención de estas mastitis. Los resultados que hemos obtenido pues, han dado lugar a varias patentes que finalmente se han materializado en la comercialización de distintos productos que podemos encontrar en el mercado en distintos países. Otra aplicación que me parece interesante es en la infertilidad. Entre el 8-12% de las parejas no pueden concebir a un hijo, y de estas parejas aproximadamente el 20% se desconoce por qué no pueden, no tienen una causa conocida de esa infertilidad. El análisis de la microbiota vaginal de mujeres que tenían abortos de repetición y que eran infértiles sin una causa conocida, y la comparación con la microbiota de mujeres sanas nos reveló que la microbiota vaginal, que en las mujeres sanas es un poco atípica porque está dominada por lactobacilos, es una microbiota que tiene muy poca diversidad, cuando habitualmente en otras localizaciones la diversidad de la microbiota es lo que se relaciona con un buen estado de salud. Aquí pasa lo contrario, y como podemos ver en esas muestras de mujeres que tenían abortos de repetición o que eran infértiles, aumentaba mucho la diversidad de esta microbiota. Teniendo en cuenta que se trataba de una alteración de la microbiota, pues pensamos que el empleo de probióticos podría ser una estrategia adecuada. Y bueno, pues a partir de muestras vaginales de mujeres sanas se aislaron cepas, se caracterizaron y se seleccionó la que tenía unas actividades más adecuadas para hacer un ensayo clínico, dando unos resultados realmente espectaculares, porque la administración de estas cepas probióticas daba lugar a un elevado porcentaje de embarazos, tanto en las mujeres, pues sí que he corrido. Vale. Tanto en las mujeres con abortos de repetición como en las mujeres infértiles, y en la mayor parte de los casos daba lugar a un embarazo a término. El análisis de las muestras tomadas a estas mujeres después de este tratamiento con probióticos reveló que realmente había habido un cambio muy grande en ese ambiente vaginal, no solo porque había aumentado la proporción de lactobacilos, el pH se había hecho más ácido, habían desaparecido microorganismos patógenos, sino que también se había modificado el perfil inmunológico, había aumentado la concentración del factor de crecimiento del TGF, y el factor de crecimiento del endotelio vascular. Estos factores inmunológicos son muy importantes para la angiogénesis, la vasculogénesis, para regular la respuesta inmunológica, para
inducir la tolerancia y favorecer la implantación del embrión, que eso es lo que se necesita para dar lugar a un embarazo a término inicialmente. Y el último ejemplo que voy a poner ya no tiene como foco el regular una microbiota que está alterada, sino que se basa en la intervención sobre una ruta metabólica. En este caso, pues la ruta de la formación del ácido úrico a partir de las purinas, y en este caso lo que se hizo fue hacer una selección in vitro de microorganismos, de bacterias, que fueran capaces de metabolizar estos precursores del ácido úrico, la inosina, la guanosina e incluso el ácido úrico, seleccionándose una bacteria que era muy eficiente, transportando estos compuestos al interior y transformándolos bioquímicamente, y con esa bacteria se realizó un pequeño ensayo clínico piloto con 30 individuos, dándoles a la mitad de ellos pues este probiótico durante 6 meses, y como observamos en esta gráfica, igual es la letra muy pequeña, en la parte inferior están registrados los episodios de gota que registraban los participantes en el grupo control, que bueno, pues eran habituales, y en el grupo probiótico pues descendieron notablemente en número, así como digamos, la utilización de medicamentos habituales para la hiperuricemia, como el alopurinol, la colchicina o los antiinflamatorios no esteroides, perdón. Bueno, los resultados de los análisis de sangre de estos participantes revelaron que había habido una pequeña disminución en la concentración de ácido úrico en sangre, pero esto se acompañaba también de mejoras en marcadores del estrés oxidativo, de la función vascular, de la función hepática y además también del perfil lipídico. Bueno, todos estos probióticos de los que hemos hablado hasta ahora, pues se encuadran dentro de estos géneros de lactobacilos, bifidobacterias, pero realmente los estudios que se han hecho más recientemente sobre la microbiota intestinal han revelado que estos microorganismos no son los más abundantes en nuestro intestino, sino que hay otras especies y que también tienen una gran influencia en nuestra salud. Uno de los ejemplos que voy a exponer es el de Akkermansia municipilia, que es un comensal habitual de nuestro intestino, es una bacteria anaerobia estricta que bueno, pues es abundante en individuos sanos y la disminución de su número o la falta pues se ha relacionado con una mayor inflamación intestinal, con diabetes, obesidad, etc. La expectación que creó esta bacteria dio lugar incluso a la creación de una empresa por parte de 2 investigadores, digamos, para explotar este nuevo probiótico de nueva generación. El problema que tienen estos probióticos es que, a pesar de ser comensales, no tienen un historial seguro de consumo y, por lo tanto, tienen que pasar por la EFSA para que les autorice para mostrar evidencias de su seguridad. Y en este caso, lamentablemente no fue así. No llegó a obtener, no llegó a entrar en esta lista de microorganismos QPS.
Algunas pruebas, algunos experimentos habían indicado que algunas de las aplicaciones de esta bacteria, de Akkermansia, no requerían la viabilidad del microorganismo porque se relacionaba con la presencia de pilis y de proteínas en la superficie de la bacteria que, aunque eran sensibles a la esterilización, sobrevivían a la pasteurización, que era suficiente para destruir a las bacterias. Por lo tanto, esta empresa optó por pedir o por hacer ensayos para comprobar la seguridad de estas preparaciones de Akkermansia pasteurizada y, bueno, pues obtuvo esta aprobación de la seguridad y de hecho está autorizada como un nuevo alimento, pero está autorizada porque es segura, pero en ningún momento se ha demostrado que sea eficaz y de hecho pues es posible, está en punto muerto su comercialización. Como esta bacteria, hay otras muchas bacterias anaerobias que han despertado la atención de los investigadores. El problema que tienen es que son anaerobias muy estrictas, es muy difícil aislarlas, es muy difícil producirlas a escala industrial. Ahora voy a comentar sobre una pregunta muy habitual y es sobre si los alimentos fermentados son probióticos o no son probióticos. Los alimentos fermentados contienen microorganismos vivos, nos ayudan a hacer la digestión, sintetizan vitaminas. ¿Son probióticos? Bueno, pues aunque muchas veces se dice que nos ayudan a regular la microbiota intestinal y que también modulan el sistema inmunológico, la verdad es que no existen ensayos clínicos serios que avalen estas afirmaciones. Por lo tanto, los alimentos fermentados no deben considerarse probióticos y, de hecho, esa Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos ha dado la definición de este tipo de productos para separarla de los probióticos e indica simplemente que son productos que se obtienen por el crecimiento de los microorganismos y la conversión enzimática de los componentes de los alimentos. Ya no hablamos de beneficio para la salud. De hecho, los microorganismos que generalmente se utilizan en la elaboración de alimentos fermentados no se han seleccionado por el beneficio para la salud, sino por sus habilidades tecnológicas, por su aptitud tecnológica. A pesar de esto, hay un alimento fermentado, el yogur, en el cual sí que la EFSA ha concedido una declaración de propiedad saludable en relación con la mejora de la digestión de lactosa, que se puede utilizar para aquellos alimentos, aquellos productos que contengan los microorganismos que se utilizan habitualmente para la elaboración del yogur o leches fermentadas que los contengan en un determinado número. Pero para el resto de los alimentos fermentados no se permite ninguna declaración de propiedad saludable. El desarrollo de un probiótico, que podría parecer que es algo muy fácil, realmente es muy complejo. En primer lugar, tenemos que partir de la selección de un microorganismo, ese microorganismo que es el que va a tener esas propiedades o nos va a aportar esos beneficios para la salud. Esto se puede hacer pues, analizando, como he indicado anteriormente, pues, comparando microbiotas de individuos sanos e individuos con una determinada enfermedad y estableciendo la relación de la presencia o no de algunos microorganismos. Y en algunos casos, especialmente con estos probióticos de nueva generación, se hace utilizando las técnicas de secuenciación masiva, pero en cualquier caso necesitamos disponer de un microorganismo que hemos de identificar porque este es el primer paso para confirmar que se trata de microorganismos seguros. Además de confirmar la seguridad, se ha de confirmar la funcionalidad, es decir, que van a tener un determinado efecto, generalmente mediante ensayos in vitro. Y por último,
no importa que sean seguros y que sean funcionales si no los podemos producir a nivel industrial de forma económica. Esos son los aspectos tecnológicos. Una vez que hemos cubierto estos tres aspectos, que son realmente los que indicaba ese comité de expertos de la FAO en el año 2002, podemos pasar a los ensayos clínicos para comprobar todos esos beneficios que puede aportar a la salud. Y solamente en ese momento, pues, dispondremos de un probiótico que podremos comercializar. Y aquí también hago hincapié en que es muy importante el control de calidad de los probióticos que se comercialicen, porque esto es lo que ha dado lugar a, digamos, a la desconfianza en muchas ocasiones. El control de calidad, pues, debe abarcar a todas las etapas de la producción, porque cualquier cambio puede afectar a la seguridad y la eficacia. A diferencia de los medicamentos, en los probióticos yo creo que hay mucho menos cuidado en este aspecto. Hay que controlar también que sean viables a lo largo de toda la vida útil, es decir, que en el momento del consumo contengan el número de microorganismos viables adecuado, y esto puede depender mucho de las condiciones de almacenamiento, de la manipulación. Y por último, hay que comprobar la veracidad del etiquetado. En el caso de muchos probióticos que se comercializan como suplementos nutritivos, realmente no contienen los microorganismos que indican en la etiqueta, o no los contienen en la cantidad, o no son las cepas para las cuales se ha comprobado un determinado beneficio. Ya para terminar, pues estando aquí no podía por menos que comentar sobre los probióticos y otras especies animales, en las cuales pues también se ha estudiado su microbiota con mucho detalle. Evidentemente las microbiotas son peculiares de cada especie, dependiendo pues del hábitat, de la alimentación, etcétera. Y los probióticos, igual que en humanos, pues pueden tener muchísimas aplicaciones, pero en la aplicación que me gustaría hacer hincapié es en la posibilidad que tienen estos probióticos de reducir o evitar el uso de antibióticos en la producción animal, que ya sabemos que es un grave problema que tenemos en estos momentos. Y hay resultados muy esperanzadores. Nuestro grupo de investigación ha hecho un estudio junto con una explotación porcina, la Elbeitar en Huaso, en Huesca, y en la cual pues lo que partiendo lo que se ha hecho en primer lugar ha sido aislar bacterias también de leche, de cerdas con buenas características reproductoras. Se ha caracterizado la que parecía más adecuada. Es una cepa de Ligi-Lactobacillus salivarius. Tiene buenas propiedades porque sobrevive a las condiciones del tracto, al tránsito por el tracto gastrointestinal. Tiene actividad antimicrobiana frente a bacterias gram negativas, gram positivas. Parece que tiene muchas posibilidades de adherirse al epitelio intestinal. Y no tiene, digamos, rasgos fenotípicos indeseables como la hemolisis o la degradación de la mucina gástrica. Bueno, pues la administración de esta cepa en esta granja, que en un determinado momento decidió suspender el uso de antimicrobianos, asesorados por Juan Miguel, por el doctor Rodríguez. En ese momento se empezó a administrar esta cepa probiótica a las cerdas gestantes y a los lechones, y bueno, pues se encontró no solo que se modificaba la microbiota de los lechones,
aumentando la proporción de lactobacilos. También se registró un aumento de la concentración de ácidos grasos de cadena corta, que, como decimos, favorecen la salud intestinal. Y también se observaba una reducción en las resistencias a antibióticos que se habían detectado inicialmente en aislados del género Lactobacillus. Al final de ese periodo de 2 años de supresión de los antibióticos, pues estas resistencias habían disminuido en gran medida. Y no solo eso, sino que durante este periodo también se mejoraron muchísimo los parámetros de producción, que esto es de gran interés para los ganaderos, como aumento en el tamaño de las camadas, de los lechones destetados, o de los días que pasaban antes de ir al sacrificio, o la ganancia media de los cerdos. Y no solo eso, sino que la calidad, esto no suponía un detrimento de la calidad de la carne, sino todo lo contrario. Se observó un aumento en la proporción de grasa intramuscular y en el espesor de la grasa subcutánea, sin que cambiara la proporción, el perfil de los ácidos grasos, es decir, que se mantenía un perfil de ácidos grasos saludables, y también aumentaba la concentración de inosina, que es también un rasgo que se asocia a carnes de calidad. Estos ensayos, fueron realizados por el equipo de la doctora Isabel, que es mi compañera de despacho. Isabel. Bueno, ya para terminar, solamente indicar que la evidencia disponible indica que los probióticos tienen un gran potencial, pero es un camino largo el que todavía tenemos que recorrer, tanto en investigación básica como en clínica y como en tecnología. Y decía antes que era un tiempo de exposición corta. Para los que deseen saber más sobre microbiota, probióticos, tanto en el ámbito humano como en veterinaria, estos 2 libros que han sido publicados por la Sociedad Española de Microbiota y Probióticos y Prebióticos tienen una lectura muy fácil y son muy completos. Y por último, pues me gustaría, si me permiten, agradecer a Juan Miguel Rodríguez, que es el director del grupo de investigación, el que nos mantiene ocupados constantemente y por el cual han pasado una lista casi interminable de estudiantes, de doctorado, de investigadores visitantes. Y bueno, también agradecer al grupo actual, los miembros que formamos el grupo ahora, a los cuales también agradezco todo el trabajo intenso que hacen y el buen ambiente que crean en el laboratorio, que es muy de agradecer. Y finalmente, pues agradezco muchísimo la asistencia de todos los presentes en la sala y los que se han conectado por internet. Muchísimas gracias. Le agradezco la intervención y sobre todo pues el tiempo dedicado a la misma, y como es norma en esta Real Academia, pues se abre la exposición a discusión. Sí, doctor Quijarro. Mi nombre es José Francisco Guijarro, yo soy médico militar y quería felicitarle por una exposición tan agradable y por el tema tan interesante que nos ha traído. Entonces, por el tema probiótica que... Ahora, ya. Bueno, quería felicitarla y entonces me va a permitir que le haga algunas preguntas que están con un perfil clínico. Con un perfil, usted ha hablado de la aportación humana, entonces me aprovecho de eso, a ver si me puede dar luz
sobre problemas que tenemos en la clínica humana. Entonces, vamos a ver, hay un grupo de pacientes que llevan tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Son pacientes especiales, ya sabemos los que son, y están sometidos a tratamientos cíclicos. Son duros, potentes y con muchos efectos colaterales. No voy a entrar en ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿está indicado dar probióticos a estos pacientes? Si la respuesta es positiva, ¿en qué momentos de esos ciclos se deberían dar? Si me permite otra pregunta, la última. En relación a una enfermedad que se llama SIBO, SIBO, que ya veo que la conocen, la verdad es que los médicos estamos desorientados. Está en el candelero mediático, social, porque los pacientes vienen con el test ya hecho. Entonces, en este caso, quería preguntarle si en el SIBO también, no me refiero a la clínica, porque lo que sabemos los médicos pues es escaso, porque las sociedades médicas no se han mojado, no se han pronunciado en esto, ¿no? Entonces, sabemos los médicos que en los pacientes sanos no hay SIBO. Entonces, para que haya, sabemos que tiene que haber una patología quirúrgica previa o otra enfermedad previa para que lo haya, y es un porcentaje muy pequeño. Entonces, en estos casos, ¿estaría indicado dar probióticos en estos pacientes con el SIBO? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Voy a ver si soy capaz de contestar correctamente. Yo creo que en individuos inmunocomprometidos no está indicado el uso de probióticos porque tienen el sistema inmunológico pues, en malas condiciones y yo creo que no es conveniente. No sé si en el momento en que existe una recuperación, en ese caso quizás sí que se podrían dar, pero en principio, cuando con el sistema inmunológico no en perfectas condiciones, yo creo que no están indicados. Y después, en relación con el SIBO, es posible que los probióticos sean útiles, es posible, pero no se puede decir si se pueden dar, porque es que hay que buscar, hay que saber qué alteración existe, qué microorganismos serían los más adecuados para revertir esa situación y comprobarlo. O sea que lo que he dicho antes, que los probióticos no se sacan de una chistera, sino que necesitan, pues, digamos, mucha investigación y mucho trabajo, incluyendo trabajo clínico por detrás, antes de poder hacer esas recomendaciones. Sin evidencia científica, yo desde luego no recomendaría nada. Muy bien. La doctora Cuellar. Buenas tardes. En primer lugar, mis felicitaciones a la doctora Fernández. Y bueno, en la exposición a mí me ha quedado una duda porque no me ha aclarado muy bien la diferencia entre probiótico y prebiótico, porque hemos hablado de posbióticos, tal, pero el tema prebiótico no me ha quedado muy claro. Y una segunda cuestión que también me gustaría plantearla es, porque yo alguna vez he escuchado el tema de los probióticos sobre el tema de la digestión, cuando tú haces la digestión, que quizás si inoculamos, pues no sé, o no comemos a través del alimento X probióticos, esas bacterias al final muchas mueren, o yo he oído, y perdónenme la ignorancia que tengo sobre este tema, a través de la digestión, de la digestión en el estómago. No sé si esto es cierto o no, o cómo está el tema. Muchísimas gracias. Vale, gracias. En primer lugar, sobre la distinción entre los términos probiótico y prebiótico. Probióticos siempre se refieren a microorganismos y prebióticos siempre se refiere a sustancias, a compuestos químicos.
que, como he dicho, normalmente pues son compuestos que nuestro sistema digestivo no puede digerir. No tenemos las enzimas y son los microorganismos los que se encargan de la digestión. Y cuando se unen los probióticos y los prebióticos, que hay muchas veces que van unidos en el mismo producto o en un alimento, es cuando se habla de simbiótico. Después, en relación con la supervivencia de los microorganismos, es cierto que nuestro tracto gastrointestinal pues, es una barrera dura, porque tienen que pasar la barrera del ácido del estómago, las sales biliares en el intestino delgado, etcétera, etcétera. Y es cierto que una parte de los microorganismos no sobreviven este tránsito, ya sean probióticos, ya sean microorganismos que vayan en los alimentos, y la sensibilidad a estas condiciones pues depende del tipo de microorganismo. En el caso de los probióticos, cuando lo que nos interesa es que estas condiciones no afecten a los microorganismos, se establecen otras estrategias. Se pueden, por ejemplo, encapsular para protegerles durante el tránsito y que se liberen después en la localización en la que tengan que actuar. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Doctor Ordóñez. Muchas gracias, señor presidente. La primera pregunta y para, ya se ha dicho, sobre el medio tan hostil que es el paso por el estómago, un pZ-2 y demás, pero ya está contestada. Yo, con todos los beneficios que causan los probióticos, le preguntaría, ¿se acercan a una panacea? Porque que parece ser que son útiles para multitud de cosas, ¿no?, que desconocíamos. A ver, yo creo que efectivamente tienen muchísimas aplicaciones, pero no son la panacea. O sea, hay que buscar las aplicaciones y después desarrollar el probiótico adecuado para esa aplicación. Es probable que en ocasiones ni se encuentre siquiera. Miren, eso era una cosa anecdótica, ¿no? Miren, el año pasado, en diciembre, se celebró el centenario de Pasteur. Y yo me sentí obligado a escribir un artículo. Y entonces, entre las cosas que descubrió relacionadas con el campo alimentario, fue la fermentación butírica. Y él comunicó a la Academia de Ciencias Francesa que lo escrito. Es el primer caso conocido de fermentos animales y también de animales que viven sin gas oxígeno libre. O sea, descubrió la anaerobiosis. Y él también acuñó los términos de aerobio y anaerobio. Y el bacilo que él descubrió lo llamó el animalculo infusorio, que hoy día es Clostridium botulino, es Clostridium butírico. Entonces, hablando, pues me encontré con un trabajo del 2003 que es prevención de la diarrea asociada a los antibióticos en los niños por Clostridium butírico. Y lo emplean en Japón como un probiótico. ¿Sabe algo de eso? Bueno, no sé mucho. En primer lugar, hay que decir que la legislación es muy distinta, depende de los países. Entonces, el que un producto esté aprobado en Japón, por ejemplo, no quiere decir que se pueda utilizar y comercializar aquí. Y después, por otro lado, pues los clostridios son integrantes de nuestra microbiota intestinal y son uno de los productores de ácidos grasos de cadena corta que existen. Y bueno, pues esos ácidos grasos de cadena corta tienen actividades antimicrobianas, refuerzan, bueno, ya he comentado que es la principal fuente de energía para los enterocitos, refuerzan la barrera epitelial, o sea que es probable que estos clostridios, este Clostridium butyricum tenga ese efecto. Pero aquí en Europa no se sabe nada, ¿no? Yo creo que no hay ninguno incluido en la lista QPS, yo creo que no. Otra pregunta, ha dicho que el yogur, las bacterias del yogur son Streptococcus thermophilus, el ácido bulgárico, como todo el mundo sabe, ¿no? Pues, y ha dicho que está declarada como beneficioso, ¿no? Sí, una actuación oficial, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo me pregunto que hay un tipo de queso que son, por ejemplo, el Emmental y el Gruyère,
la fermentación láctica corre a cargo de Streptococcus thermophilus. Esos quesos, y además perduran durante todo el tiempo de maduración. Están viables ahí durante tanto tiempo. No se ha tenido en cuenta que está presente Streptococcus thermophilus para hacer un estudio que lo declare de alguna forma como útil como probiótico. Lo que no sé yo es el número de bacterias viables que quedan durante la fermentación, durante la maduración del queso, antes de su consumo. Que la dosis es un aspecto muy importante. Yo lo puedo decir porque yo he trabajado mucho sobre la tecnología de los quesos y siempre perduran las bacterias lácticas a concentraciones de 10⁻⁷, 10⁻8, incluso en quesos bastante madurados. ¿Pero bacterias lácticas en general o...? Lactobacillus, por lo menos. La primera fermentación corre a cargo de los lactococos, pero la segunda, después permanecen, la acidificación está regulada por los lactobacilos en periodo más avanzado de la maduración. Eso se lo puedo decir yo porque he trabajado el tema. Pero pues yo, claro, yo no sé en estos quesos si eso ocurrirá. Y además, esta bacteria se diferencia en que son termófilas estas bacterias y soportan los tratamientos que se dan para que no se destruyan durante el proceso. Tanto una como la otra, ¿no? Habría que comprobar qué especie y el número que hay en el producto. Y en el caso de que interesara, pues intentar mantener esas bacterias viables en una cantidad adecuada, en un recuento adecuado. Bueno, y ya lo último le voy a decir, ¿qué tiempo perduran con viabilidad, viables los microorganismos que van en los yogures y otros alimentos que le adicionan probióticos de verdad? ¿Cómo disminuye la carga? Los del yogur yo creo que no son microorganismos que se implanten, yo creo que son transitorios. Y los probióticos, pues yo creo que habría que estudiarlo en cada caso individual, pero muchas veces el efecto no se debe a que se implanten, sino a que modulan la microbiota autóctona que hay en ese ambiente. Pero no se lo digo por ello, lo digo porque la vida útil que le dan a estos productos que están en el mercado, pues es bastante larga. Es de un mes por lo menos. Sí. Y en un mes yo me imagino que perderán viabilidad, ¿no? ¿Qué productos? ¿El yogur, por ejemplo? Bueno, es lo que nos anuncian en las etiquetas que tienen un probiótico. O no tienen. A ver, en el caso de los yogures, esos sí que tienen que mantener un recuento que, si no me equivoco, es de 10⁻⁹ y lo tienen que mantener hasta el final de la vida útil. En el caso de otros de los probióticos, yo creo que ya no existe una regulación. Ya el que estén o no estén ya depende un poco digamos, de los controles de calidad de la empresa, porque no hay una reglamentación específica. Nada, muchas gracias, la felicito por la ponencia que nos ha presentado, y como dije, todo el mundo habla de los probióticos, pero hay muchos que no saben muchas cosas de los probióticos, como dije aquí. Muchas gracias, es un mundo muy complejo. profesora Fernández. Gracias. Doctor Jiménez quiere también intervenir. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarle por su magnífica conferencia. Ha sido muy instructiva, muy interesante. Y a mí, por unos temas que ha tocado, quisiera comentarle un par de cosas. Comentó que las heces de los bebés infantiles se utilizaban como una cosa viable, pero últimamente yo he leído que las heces de adultos también se emplean dependiendo de la calidad, y eso me recuerda a un chiste que contaba mi padre, que no lo voy a contar porque es un poco estratológico, pero bueno. Entonces, en la primera pregunta es sobre las heces infantiles y las heces de adultos. La segunda pregunta es, hay unas alergias cruzadas con los productos lácteos, y los probióticos en lácteos pueden producir también alergias cruzadas. Y luego la tercera pregunta, cuando yo estuve en el Congreso de la Federación Internacional de Lechería en Sydney, había unos alimentos que a lo mejor tiene algo que ver con eso, pero yo iba a otra bola,
y entonces no me interesó, pero eran no sé cuántos trillones de microorganismos lácteos en un frasquito muy pequeño que te tomabas eso y eso ya era una alimentación, eso ya era, cumplía todas las normas de... ¿Podría contestarme algunas cosas de estas o comentarlo por lo menos? A ver, empezamos en relación con el asunto escatológico de las heces y, bueno, a ver, en el caso de las heces de lactantes, pues sí que hay aislamientos de microorganismos y después tras la caracterización, etcétera, sí que se han utilizado. Yo creo que en adultos ya no es común. Lo que sí se ha visto es que la transferencia, utilizar heces de individuos sanos, seleccionados, es muy útil para las infecciones por clostridioides difficile, que es muy difícil de combatir. Y entonces, en cambio, esa transferencia de heces que se puede hacer mediante una sonda o en forma liofilizada en cápsula es bastante eficaz. Y no solo eso, porque bueno, pues, la doctora Rosa del Campo, que interviene en estos procedimientos en el Ramón y Cajal, ¿no? Comentaba que algunas mujeres que habían pasado por esta transferencia de material fecal, casi de lo que más contentas estaban era de que ya no tenían infecciones urinarias. O sea que esos microorganismos han tenido un efecto no solamente sobre esa infección, sino sobre otras. Alergias. Las alergias. Las alergias, yo sé que en el caso de los probióticos es un problema para algunos individuos porque la mayor parte de las matrices que se emplean para vehicular los probióticos tienen un sustrato lácteo, pero desconozco sobre las alergias cruzadas. Eso no sé. Y después lo del frasquito, ya me temo yo que sea el Yakult, que yo creo que se comercializa en recipientes que tienen muy pequeños, no sé si tendrán 50 mililitros y que evidentemente en ese volumen está concentrado la dosis adecuada de ese probiótico. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues si nadie quiere más intervenir, pues voy a clausurar la sesión. Nada, le quisiera dar las gracias por esta magnífica conferencia. La he seguido con mucho gusto, habida cuenta de que es un tema que me interesa personalmente, pero también interesa a la academia. No es la primera conferencia, sino creo que el profesor Juan Miguel Rodríguez dio una conferencia en la época del confinamiento y luego ha habido algunas más aplicadas al mundo de la veterinaria. Quisiera destacarle que efectivamente es un mundo apasionante, habida cuenta de que hoy día pues, es una alternativa a la utilización de antibióticos, ¿no? Yo no diría que es una alternativa como tal, sino que los antibióticos lo que hacen es ayudar a mantener el estado de salud y, en consecuencia, pues evitar la aparición de enfermedades, sobre todo la incidencia de enfermedades, ¿no? Y usted ha presentado algunos resultados que se han hecho concretamente con cerdas madre en Huesca, con unos resultados donde se aumenta la viabilidad del recién nacido, etcétera, ¿no? Entre las alternativas también están los prebióticos, que usted ha hablado de forma que me parece muy interesante, sobre todo en el mundo de los simbióticos, y luego también están muy de moda los bacteriófagos ahora, que posiblemente pues en combinación con los probióticos podremos tener unos resultados realmente asombrosos. Y como no, los aceites minerales también, y los extractos de plantas, que también se están combinando con probióticos. Por lo tanto, es un mundo amplísimo en el concepto de lo que es un probiótico. Bueno, yo les llamo también nutracéuticos, porque los americanos también hablan de nutracéuticos. Yo tenía la posibilidad de escribir en un libro de nutracéuticos, donde efectivamente caben también los probióticos. Los probióticos es un mundo que también se les llama nutracéuticos, ¿no? Quería decirle también que efectivamente, pues
el campo de los probióticos es interesante, pero el mecanismo de acción, aunque usted ha hablado de todos los mecanismos inmunomoduladores, protectores de membrana, los efectos antiinflamatorios intestinales, etcétera, pues tienen una visión futura, posiblemente que con el campo de la transcriptómica y la genómica, pues podremos conocer un poquito más su mecanismo de acción, ¿no? Ahí se necesita más investigación básica. Exactamente. Yo sé que ustedes son del campo de la microbiología alimentaria, pero posiblemente pues también podrán ayudar precisamente a determinar con más precisión lo que es el mecanismo de acción, ¿no? Entre las notas que he tomado, me ha gustado el tema de la hiperuricemia, y me ha llamado la atención porque yo tengo interés en el aspecto de que yo creo que los probióticos son muy interesantes para el estrés oxidativo. Yo creo que tienen que actuar sobre la disfunción mitocondrial, ¿no? Alterar, o sea, Sí, haciendo ese balance, oxidación, reducción, etcétera, ¿no? Entonces me ha llamado la atención que bueno, han determinado varios parámetros bioquímicos, pero en cambio no han determinado la proteína reactiva. La no PCR. recuerdo, creo que no. Lo he visto enseguida, he visto en el cuadro, entonces les sugiero que sería interesante de qué forma se modifica la proteína reactiva, porque está implicada en la inflamación orgánica, ¿no? Todas las enfermedades hoy día se sabe pues, que precede una inflamación importante que muchas veces se hace crónica, ¿no? Y bueno, sí que he encontrado a faltar, personalmente, porque yo he tenido la suerte de trabajar en agencias nacionales e internacionales. Uno de los temas que más nos ha preocupado en el campo de los probióticos ha sido la patogenicidad de los probióticos, porque la gran mayoría de los probióticos que se han presentado aquí son ácidos lácticos, son bifidobacterias, pero también hay enterobacterias, hay bacillus que se parecen a Bacillus cereus, y concretamente tuve la suerte de evaluar un bacillus, el bacillus, ¿cómo se llama? El bacillus toyoi, que nos resultó pues positivo, ¿no? Entonces también es un campo, les hablaba usted del QPS y tal, pero bueno, todo tiene una serie de interrelaciones en el campo de la patogenicidad. Y nada más, me parece que tenía como punto, pues efectivamente que los probióticos en veterinaria, pues hay también que intentar desarrollarlos, y sobre todo porque he visto yo, la experiencia que tengo, pues en ganado equino da buenos resultados, hay ciertos procesos, en porcino, en avicultura y últimamente en acuicultura también mucho. Sí, yo creo que tienen un campo muy amplio ahí, en producción. Entonces, nada, felicitarle a usted y también a felicitar a su grupo, que creo que es un grupo importante, pues que está en este camino, donde faltan los muchos interrogantes. Que no nos falten los interrogantes para seguir trabajando. Muy bien, decirle que aparte de los presentes, pues ha seguido la reunión 49 personas, muchas de ellas de Hispanoamérica. De manera que han seguido muy bien la conferencia y me están mandando mensajes dándoles las gracias por la magnífica exposición. Y nada más, en reconocimiento, pues vamos a dar un diploma y esperemos que cuando tenga nuevos avances en la investigación de probióticos, pues nos haga una actualización, ¿no? Dice, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la profesora doctora Leónides Fernández Álvarez por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy, con la conferencia titulada Explorando el complejo mundo de los probióticos, Madrid, 18 de septiembre del 2023. Felicidades. Muchísimas gracias. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Y nada más, se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su participación. Está muy bien, está muy bien.